Regresamos. Un nuevo episodio de Entre Películas, tu podcast favorito dedicado a los análisis más importantes del séptimo arte. Hoy vamos a estar hablando un poquito de aquellas películas basadas en la vida real. A mí me encanta el episodio del día de hoy porque nuevamente en nuestro podcast se apodera el power femenino, pero va a ser Ricardo quien haga el honor pues de presentar a nuestra invitada del día de hoy. ¿No es así, Ricardo? Bueno, sí, muchas gracias, Mariana. Bueno, también recuerden seguir nuestras redes aquí en Entre Películas Podcast. Y bueno, qué placer presentar a la dama del agave, a la CEO de Encuentro con Propósito, relacionista público, productora. Bueno, una empresaria a la cual admiro mucho, amiga, Evelyn Bastidas. Bienvenida, Muy Evelyn bien. Bastidas, a Entre Películas. Power criollo y power femenino. Gracias, Además. muchachos, gracias. De Venezuela para el mundo. Además, para el mundo, América Latina, el Caribe y todas nuestras latitudes por allá. Así Además. es, gracias por esta invitación disruptiva de mi cotidianidad, que siempre estoy trabajando de empresa, industria. Bueno, aquí estamos a hablar del séptimo arte y un poco de la cultura. Siempre ese lado cinéfilo yo creo que nos convoca a todos. A ver. No, y además que Evelyn también ha estado involucrada en el Así tema de la producción audiovisual. O sea, esto para ella no es nada ajeno en ese sentido, en ese contexto. Fíjate, Evelyn, el tema de la producción audiovisual tiene una gran dificultad cuando tiene como objetivo adaptar hechos de la vida real al cine. Es decir, todo eso que compone una historia, ya sea biografía, ya sea que agarres un hecho histórico, ya sea que hagas una biopic. Tú sabes que se habla de cine basado en hechos reales, también se dice inspirado en hechos reales, porque hay como una diferencia allí. Entonces, bajo esa cuestión de la producción, vamos a hablar de cómo hay un proceso lleno de complejidad para que una película basada en hechos reales o de la historia o de la vida real la podamos tener en pantalla. Y podemos empezar con hablar de algunas de tus películas preferidas. Bueno, mira, me encanta que sea este el tema que vamos a manejar, pues se ha dicho a través de la historia, valga la redundancia, que la historia la cuentan son los vencedores o los ganadores. Y hemos podido notar en las últimas 2 décadas una mutación de esa realidad, porque antes nos enfrentábamos a un cine donde realmente servía de plataforma para crear un pensamiento colectivo, para inseminar el pensamiento o la moral, si hablamos de la moral, de los poderosos en colectivo. Hoy día podemos ver que ahora el cine te está entregando más elementos de las historias basadas en hechos reales, están colocando a los protagonistas realmente en su rol de protagonista, hemos difuminado un poco esa imagen del héroe y las pantallas nos han mostrado los héroes reales que finalmente son como tú o como yo. Entonces, respondiendo tu pregunta para hablar de mi cine favorito, soy mestiza por todos los costados. Puedo irme desde Quentin Tarantino hasta Lo Divino de Tornatore. Entonces, podríamos comenzar a hablar un poquito sobre Malena de Tornatore, que es una película que además es protagonizada por, para mí, la mujer más bella del mundo, Mónica Bellucci, donde muestra la sensibilidad y lo que atravesamos las mujeres, como siempre, a lo largo de la historia. En este caso, la protagonista, cómo le toca enfrentar y afrontar el hecho de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que parte simplemente por el hecho de ser mujer, a pesar de ser una mujer súper atractiva, de no haber pertenecido a la clase social de la pobreza cuando llegó la guerra, por algún momento fue defendida o cuidada incluso por su vecino, hasta que llegó un momento en que ya la misma guerra la hizo víctima total
Bueno, es una película de verdad que muy interesante. Hay una estigmatización hacia la mujer y sobre todo en el caso de esa sociedad italiana de la época machista, eh, teniendo a la mujer como objeto, o sea, todo eso está allí retratado y que a pesar de que entre comillas se ha superado algo de eso, es como un reflejo de esa vida y es una película que yo la siento muy real. Sí, porque Tornatore para su tiempo, en el tiempo donde él estuvo en la cúspide de sus producciones, es uno de mis productores favoritos precisamente por la sensibilidad con que muestra la realidad en sus producciones. Nunca ha estado cerca de los hechos fantasiosos, que caso contrario a Tarantino, Tarantino lleva la realidad al hecho fantasioso. Tornatore ha sido siempre muy consecuente y transparente en la representación de los hechos, aunque el drama y el romance también está súper marcado en sus films. Es un cine hecho con mucha emocionalidad. Pero fíjate, el cine basado en hechos reales nace casi desde el nacimiento de la industria, no del cine como tal, sino de la industria. Y bueno, vemos películas, la gran película norteamericana, que es el retrato de una nación, o sea, estamos hablando de que ahí mostraba precisamente qué es los Estados Unidos. O sea, una nación creada por padres fundadores blancos, donde el individualismo y digamos, lo que generaba realidad para ellos era tener dinero, tener poder, y eso está retratado en esa película. Pero luego vemos una cantidad de biopics, vemos una cantidad de películas basadas en personajes históricos, y hay algo que llama la atención porque, bueno, es un reflejo de la realidad de la época. Hacían una película, por ejemplo, sobre Gengis Khan, o vamos a poner Cleopatra. Cleopatra siendo una mujer africana, ponían a Elizabeth Taylor, más blanca no puede ser Más blanca, Elizabeth ¿no? Taylor. Y fíjate tú cómo, de acuerdo al sistema de pensamiento que tienen los productores que en ese momento están en Hollywood y que están digamos, en la industria dominante, simplemente enmarcaban ciertos estereotipos y aunque el protagonista originalmente fuera alguien asiático, como es el caso del faraón que lo hace otro hombre super caucásico, que es Jules Briner, por ejemplo. Más blanco tampoco puede ser Jules Briner, y lo ponen a hacer de faraón No, de y también Egipto. hay otro fenómeno también que, o sea, hay dos cosas que yo critico de la industria, pero también las aplaudo en estos momentos, apartando un poquito los temas. También ha habido un tema de unirse por lo menos a lo que ha sido los temas religiosos, por ejemplo, lo que ha sido la disputa histórica del verdadero rostro de Cristo, todo aquello, o sea, la iglesia te impone un tipo blanco con barba y nos vamos a los orígenes históricos. Por ahí ese ruidito tras cámara apareció un insecto por allí, pero me asusté yo por acá. Sigo con el tema. A lo que han sido las adaptaciones, sobre todo en películas religiosas, una de las más famosas en los últimos 20 años fue La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Mel Gibson. Pero efectivamente, tenemos un Mel Gibson que dentro de su cine ha tenido un tema de documentación, de investigación. Se ha tardado cualquier cantidad de años en hacer películas. Tenemos una maravilla como lo que es Apocalipto, que si bien es una película totalmente basada en la ficción, pues tiene muchísimos datos históricos, también adaptados yo creo que a lo que ha sido la industria como tal. Pero, ¿cómo ves, por ejemplo, cómo la industria toma eso y dice, bueno, vamos a hacer una película basada en hechos reales, pero vamos a contarnos a lo que siempre nos han dicho, a lo que estamos acostumbrados a ver y como que no vemos esa partecita por allí real? Sí, en ese sentido creo que hemos llegado a la época, a la temporada en la que los procesos de cambio se han acelerado y estamos viéndolo, como lo dije anteriormente, desde hace 2 décadas
este tema de utilizar la industria del cine, la industria de la televisión para alienarnos, para generar el colectivo, ha venido cambiando. Con la moda de la televisión en streaming, yo estoy como adicta a los documentales y esas cosas, y pues me he preguntado, he dicho, ¿qué tan rápido va a cambiar el orden mundial o cómo vamos a entrar al nuevo orden mundial si ya la industria cinematográfica le está dando tantos elementos de la realidad a el común, al cotidiano? Y empiezan otra vez esas interrogantes. ¿Es la verdadera realidad? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos está dando Netflix? Porque es un cóctel además de propuestas y tal. Entonces tú dices, ¿qué veo ahora? Así es. ¿Para dónde voy? ¿Cómo se come esto? Así es. Tal cual. Si bien, y el otro punto también que quería tocar, hay algo sobre todo que yo toco con la industria española dentro de los últimos 10 años. Hay una serie, a mí me gustó muchísimo, sobre todo en las 5 primeras temporadas, que fue Las Chicas del Cable. La industria española, dentro de los últimos 10 años, Almodóvar también lo hizo, que es rescatar el tema histórico de la dictadura, las torturas de Franco, las calamidades del pueblo español. Pero, ¿por qué hacerlo ahora? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos aquí, esta tripleta cinéfila, porque ha sido además, vean, aquí está esto. ¿Cómo es Cinéfilos esto? conspiradores. Exactamente. Así es, conspiranoico. Tal cual. Por ejemplo, en una película como Madres Paralelas, el mensaje final, yo estaba llorando cuando te ponen la fosa común y yo decía, Dios mío, mira, se me eriza la piel porque Almodóvar va a esa carne, ese Toca la sentido, fibra. exactamente, esas fibras del pueblo español. Creo que también lo decía él, decía, sí, es que efectivamente nos han acaparado tanto con el mundo audiovisual, a tanta ficción, tenemos que recordar la memoria histórica. Se tiene que decir a las generaciones nuevas qué pasó con el pueblo español. Al principio, el cine, como la música y el resto de las artes, ha sido un mecanismo de protesta. Total. Ha sido que en el paso del tiempo las grandes industrias y los poderosos la han utilizado como mecanismo de manipulación y dominación es otra cosa. Sin embargo, a pesar de eso, antes de entrar al set, estábamos conversando y es como tú dices, hay productores y guionistas que son de tendencias específicas que quizás no son de nuestro agrado, de lo que nosotros podemos manejar en nuestro imaginario, nuestro colectivo o nuestro modelo de vida, en el hecho de hacer del mundo un lugar mejor para los humanos, y sin embargo tiene extraordinarios cine, extraordinarias producciones. Hablábamos por tras eso cámaras, no por vamos a ejemplo. dejar de verlos o no vamos. Exactamente. Hablábamos tras cámaras, por ejemplo, de una película reciente como Caminos de Libertad. Tenemos a un director, una propuesta político ultra conservador, que además lo puedo decir porque él mismo se pone en sus redes y apunta una campaña totalmente hegemónica, pero tenemos una película que tú dices, cónchale, pero este tipo mira cómo piensa en la vida real y te da en el clavo a un tema como lo es la trata de personas, toca un tema que poco se dice, pero ahora es cómo lo toca. Claro, porque toca el Además, tema, digamos, culpabilizando, Exacto. porque usa como símbolo, por ejemplo, a un guerrillero de la FARC. Entonces pone allí a una cantidad de elementos, primero, quien consume esclavitud infantil sexual y quien tiene la mayor industria es Estados Unidos. Exacto. Y él lo pone al final, o sea, lo pone como una leyenda allí, pero ¿qué es lo que queda en la imagen? Bueno, que es un tipo de la FARC metido allá en el Putumayo, que es el que agarró y compró una niña y que la violaba todos los días. Digamos, ahí hay algo de intencionalidad y es cómo ellos muestran el relato. Lo mismo puede pasar con la película Argo de Ben Affleck. Dime Argo, porque Sí. Argo no tiene pero nada de Argo. La película, si la vemos a nivel Dios de realización, mío. está muy bien hecha. Y toda la es una campaña, película además, que hubo. redondita, perfecta, Exactamente. pero no te cuenta la realidad de lo que pasó o de todo el entramado de lo que hacía la CIA y de lo que hacía el Pentágono para que se diera lo que se dio, como fue el secuestro de la embajada de Estados Unidos en Irán. Y ellos lo único que te cuentan es cómo de manera heroica, cómo resolvieron a través del espionaje el rescate
de esos rehenes y bueno, simplemente ellos quedan como los héroes. No, y con Argo pasó algo bien particular, el año que ganó sobre todo el Oscar. Para mí ese fue el año de los Oscars más predecibles que hubo. Nada más cuando Michelle Obama presentó el premio, yo dije, no, ya ganó Argo. Pero es que tal cual, o sea, creo que fue uno de los años más politizados cuando ganó Argo el Oscar. Entonces, desde ahí quiero hacerte esta pregunta, Evelyn, también. Ajá, contamos una película basada en hechos reales, pero ¿cómo construimos esa realidad? También, ¿qué opinas tú de eso y de esas visiones en cuanto a las películas? ¿Sí se dice realmente un hecho real? Toma la película que tú quieras. Pearl Harbor, por ejemplo. Exactamente. También con Ben Affleck. No, es muy sesgada. El Pearl Harbor es una película muy sesgada, como lo dije, o sea, las historias las cuentan son los vencedores y en este caso con Pearl Harbor es una historia que es contada por quien tiene poder económico e invirtió en esa producción para mostrar esa realidad o mostrar a los estadounidenses como los verdaderos, víctimas. como unos héroes y como unas víctimas. Cuando en realidad, bueno, mira, así como la sabiduría está compartida, las victorias también están compartidas porque por algo se sostienen los poderes y se ha mantenido allí cierto respeto. Sin embargo, las personas que no tienen acceso a la información o que no tienen acceso a la formación ven este tipo de producciones y caen en la confusión. Por eso aprovecho, hago un break aquí y aprovecho la oportunidad de felicitar este espacio, este podcast, porque da la oportunidad de poder desentramar realmente qué es lo que ocurre tras cámaras. Sí, debería, no sé, no recuerdo el nombre del podcast. Entre películas. Entre películas, pero debería llamarse más bien cinéfilos conspiradores, porque hay que saber mucho de cine. Y hay que pues tener esa realidad. Ahorita pasa con la generación que no es la millennial soy yo, sino la generación de relevo que es la de mi hijo y como todos estos chamos que están detrás de las cámaras que están aquí produciendo este maravilloso podcast, y es que sí tienen un poco más de sentido y de sentido común. Exacto. En cuanto a lo que están consumiendo de cine, en cuanto a lo que están consumiendo en las redes sociales, lo que están proyectando. Pero mira, para mí el cine se convirtió en una industria manipulada para manipular masas. Ver cómo mis cineastas favoritos pueden producir cine me parece muy valiente, porque totalmente. Es una manera de combatir y luchar esta normalidad que tiene que acabarse, que estamos a punto de terminarla ya. Y yo creo que el mejor ejemplo, además, es cómo está ahorita el entorno de Hollywood. Además, una huelga en puertas, cualquier cantidad de producciones paradas, se fueron de paro. O sea, los más importantes. ¿Cuándo decíamos hace 20 años que eso podía pasar? Además, ya tú vas a ver que dentro de 5 años la propia industria va a hacer una biopic de la huelga en Hollywood, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo la cuentan, además. Sí, vamos a ver cómo la cuentan y a quién le van a echar la culpa. No, y que tú sabes, hay algo que también quiero llamar la atención, que sí hay películas que en la industria hollywoodense que muestran la verdad, pero la muestran cuando ya no importa. Eso. Un ejemplo, JFK, de Oliver Stone. Esa película demuestra como que si fuese un documental que Kennedy fue asesinado por el propio aparato estadounidense. Correcto. Está ahí demostrado. Incluso lo han demostrado ya documentos declasificados, pero como a eso ya no le importa a la generación que nació 60 años después, ellos echan el cuento. Lo mismo voy a hablar de una película reciente que se llama Barry Seal, que es esa película donde Tom Cruise hace el papel del piloto que fue el creador, nada más y nada menos que de los carteles de drogas colombianos. Y el cuento está muy bien echado, o sea, no es que la película no oculta nada, porque la película incluso, usando allí elementos y datos históricos precisos, Ronald Reagan tenía como presidente prohibido financiar cualquier
agrupación, cualquier ejército o cualquier milicia extranjera. Entonces, ¿qué hicieron en la CIA? Bueno, como Ronald Reagan no podía financiarlos, entonces tenían ellos que generar ingresos por fuera para financiar a los Irán Contra para tumbar a la revolución sandinista, porque era la lucha contra la revolución sandinista. ¿Y de qué otra forma lo hicieron? Bueno, creando carteles de narcotráfico, que de paso eran ellos mismos, a través de Lo Barry muestra Seal. toda la película. Lo muestra toda la película no lo esconde, Exactamente. pero además lo cuenta de una manera lúdica y casi en tono de comedia, porque así está narrada la película. Y entonces ahí sale un personaje que es el que arma todo, que de paso es un personaje que estuvo, digamos, fue el representante de Estados Unidos para ir contra Venezuela en el gobierno de Donald Trump. Ese personaje está allí en la película. Entonces ya, bueno, eso ya no le importa a nadie, pero resulta que si la creación del narcotráfico moderno es de Estados Unidos. Bueno, ahora mismo es público y notorio que la industria del cine ha funcionado para ir introduciéndote las nuevas normalidades, Total. ¿no? Totalmente. Decirte, esto es lo que va a pasar, esto es normal que te ocurra, cuando no lo es. Cuando no lo es un medio de comunicación masivo. Fíjate, yo no sabía el poder que tenía la industria del cine hasta que Kokuyagabe estuvo en las pantallas del cine. Fue la manera en que nosotros proyectamos la marca que se dio a conocer en el mundo. Fue en un convenio con las pantallas del cine, un spot de 30 segundos, segundos. que volaba allí. O sea, fue cuando lo conocí de primera mano que dije, wow, o sea, en realidad los seres humanos vemos cine. Claro. O sea, Sí, sí. las En diferentes pantallas y formatos, diferentes pero vemos pantallas, cine. formatos, pero está allí. Está bien evaluado, está bien preparada. Por algo La- es la segunda fuente de ingresos económicos en los Estados Unidos. Por supuesto. Por supuesto. De gratis como que no es ese. Por supuesto. ese tipo Ojalá y de- Venezuela produjéramos cine de alto alcance, de alto vuelo. Bueno, creo que ahí sí vamos. tenemos capacidad. Ahí sí tenemos, y de hecho tenemos varias biopic por allí, tenemos varios elementos. Lo que pasa es que, bueno, también es no una crítica, pero sí como que un cuestionamiento que tenemos que tener todos los venezolanos, es ver nuestro cine. Hay que ver nuestro cine. Aquí se ha llevado cualquier cantidad de personajes a la gran pantalla. Bueno, que tú te sientes efectivamente a ver la película y decir, bueno, ¿cuál versión me gustó más? Entre el Bolívar que hizo Edgar Ramírez o Bolívar el hombre de las dificultades que hizo Roque Valero, por ejemplo. Yo me quedo con Bolívar el hombre de las dificultades porque, bueno, tenemos un gran cineasta como Luis Alberto Lamata, que además de cineasta es un historiador. Y además el tipo se pone, o sea, a ver cada detalle de ese Bolívar. Y bueno, pero también tenemos un Edgar Ramírez, que sucede, que tiene toda la maquinaria de Hollywood encima, y por supuesto vamos a hacer un Bolívar más pintoresco, con todos los jugueticos de Hollywood, y por supuesto te va a llamar la atención una más que otra, pero es sentarte a ver, o sea, por ejemplo, ¿con cuál Bolívar me quedo? ¿Con qué imagen No, y bueno, de ese también Bolívar me son quedo? dos ¿Con cuál películas te quedas tú, distintas en el Evelyn? ¿Con sentido cuál te quedas tú de las dos Bolívar? Sí, son- de que una Por retrata ejemplo. un momento y Exactamente. la otra es un poco más biopic. ¿Con cuál te Claro, quedas pero tú, Bolívar... Ricardo? Bueno, es que creo que no hay punto de comparación allí porque no es una película que retrate toda la vida de Bolívar, por ejemplo, Bolívar, el hombre de las Exactamente. dificultades. ¿Y tú, Evelyn? Bolívar, el hombre de las Las dificultades. Igualmente. Bolívar. Ay, ya lo subo, muchachos, pero tranquilo, no me hagas tanta seña. Puede pasar, puede pasar, puede pasar. Bolívar, el hombre de Detalle las técnico. dificultades, Ahí, bien. me encantó porque muestra esa versión de Bolívar que mi generación sí tuvo oportunidad de estudiarla, pero la generación de mis padres no, por ejemplo. Exactamente. Veían solo a Bolívar como un heroico y no, esta película... humano. Sí, esta película es muy humana, lo pone a él desde su ser humano, De sus de sus contradicciones. debilidades, sus Exactamente. contradicciones, sus miserias humanas, sus preocupaciones. Entonces, es como uno logra identificarse más y decir, este es. Este Es más es el real, mío, es más este real. sí. Este es mi Además, Bolívar. a mí me pasó algo muy particular cuando yo vi Bolívar, el hombre de las dificultades, porque veía a Roque Valero. ¿Tú recuerdas aquel billete de 500 de nuestra el billete de 500? Y yo, coño, pero si se parece a Roque Valero.
Hicieron un buen trabajo de maquillaje. Exactamente. Yo me recordé inmediatamente cuando lo vi en pantalla y yo dije, este es el Bolívar del No, y billete es que de Roque 500. Roque ¿Te tiene acuerdas más, del billete de 500, el azulito? Roque tiene más fenotipo de vasco Exactamente. y de esa forma de representar a Bolívar. Creo que cuidó mucho los detalles Luis Alberto Lamata y Totalmente. uno de mis cineastas Y preferidos. hay una película también venezolana que, mira, que está en nuestro imaginario, está en nuestra colectividad y no nos hemos dado cuenta que es Mácula, mujer del policía. De Todo Solveig el Hohenstein. mundo se acuerda de Mácula, mujer del policía. Claro, fue un suceso notorio, pues que paralizó Caracas en algún momento, pero si hay una película referente del cine venezolano, es una biopic, señor, y es Basada- Mácula, mujer del policía. basada- Sí, mira, me en dio hechos reales. escalofrío. Sí, Me dio sí. escalofrío. Es muy dura. Es muy dura. El verla ahora. El año Exactamente. pasado tuve una jornada que, bueno, espero que sea su próximo invitado. Mi cuñado Gelson Lucero es así, tiene 2 paredes porque las colecciona. Y entonces yo comencé a sacarle pelis para verla y una de las que me llevé fue Macu y es duro volver a verla ahora con este Película nivel de fuerte. conciencia. No, y no solamente eso, a mí me pasó particularmente con Macu, claro, vi Macu muchísimas veces en la universidad. Pero es la porque- realidad y esa realidad no ha cambiado. Exacto, y una realidad que vuelve a tocar un periodista que yo tengo muchas disyuntivas con él, pero bueno, sacó el tema a la palestra otra vez. El tipo se fue hasta el estado Bolívar, que es donde vive este policía, está vivo el tipo, y verlo a mí me causó tanto impacto. Y El yo, distinguido Ledesma. el distinguido Ledesma, porque además era distinguido. Y yo dije, wow, este es el tipo, porque nunca habíamos tenido, claro, teníamos, era el referente con la película, pero ver cualquier cantidad de años después, 20 y pico de años después, y ver el rostro del tipo, y yo, no puede ser. Y contado, porque el tipo así te decía, no, bueno, pero es que la mamá me puso a la muchachita y yo me la llevé. Y yo, perro, pana. O sea, tener esa realidad que te contó la película en algún momento, pero ya tener el rostro allí vivo, eso sí se lo rescato. ¿Por qué no se mantuvo esa línea de valentía en el cine venezolano? Bueno, creo que tiene que ver mucho cómo fue evolucionando la industria, Sí. aunque sí tenemos, digamos, en esta última etapa del cine, cosas que muestran esa realidad, esa realidad social y profunda, sobre todo de barriadas caraqueñas y de poblados, digamos, que tienen ese nivel de depresión material, ¿no? Pero también estaban apuntando a la taquilla. Entonces por eso vimos una cantidad de comedias, como las películas del Conde del Guácharo o Papita Manito Tostón, que muchas de ellas son rescatables desde el hecho de que, bueno, uno va al cine también a divertirse, no es simplemente o no es solamente reflexionar, no es solamente, también necesitamos lo Culturizarse. lúdico, claro, eso es necesario. Y creo que por eso esas comedias como las de José Antonio Varela o como las que hemos visto recientemente en cartelera son comedias necesarias porque es eso, el cine también es un divertimento. No, y hay algo Eso es también la que pasa con importancia. los biopic, que es que, claro, tú cuentas un lado de la historia, pero también la visión del espectador ya queda, pues, dependiendo de tus opiniones, educación, todo aquello. Por ejemplo, una película como El discurso del rey, ganadora además de Oscar del 2010. No la vi. Vaya a verla. Además, si usted quiere saber de dónde vino el monstruo de la reina Isabel, ve esa película. No la vi porque, bueno, en realidad yo tengo una doña interna, entonces siempre me voy más por lo tradicional, más romántico. Las películas de los Dráculas y los vampiros me encantan. Totalmente. Claro, nada que ver con estas cosas modernas de 50 sombras de Grey ni nada de eso. No, por favor, No, por por favor. favor, pero Evelyn. la voy a ver, no la he yo- visto. Yo, No, yo es te súper. conozco como una mujer de buen gusto. Nada de amanecer ni nada de... Pero es una película que por lo menos rescata todos los orígenes de la reina Isabel, por ejemplo. Ok. Porque es el padre de la reina Isabel II. Y cómo se va catapultando pues cada día más todo el tema de la monarquía británica que todavía hoy en día la tenemos encima. Creo que el mejor biopic que se ha hecho en los últimos años, que no es biopic, puede ser una serio biopic, ha sido The Crown, La tenemos encima y que es la corona, además, que por primera vez yo creo que se cuenta finalmente en medio de toda esta campaña mediática que ha vivido frente a la imagen de Lady Di, es ver, no, ya va, vamos a contar
la versión de Lafayette, vamos a ver la visión de los hijos de Lady Di, más allá de quedar bien con la corona británica. Claro. Pues, o sea, la industria no sé a qué está jugando. Que después de esa Lady Di, Además, caramba, qué huracán. además. Acabaron con la corona. Y que, buenas, Es que he llegado la yo. industria está jugando a que a mucha gente no le importan ciertas cosas. Voy a poner un ejemplo. Me salgo un poquito del cine para volver nuevamente. Está ocurriendo actualmente un genocidio en Palestina, un genocidio en vivo, donde están matando miles de mujeres, miles de niñas, miles de niños, o sea, donde mueren muy pocos, digamos, gente de la milicia. Y estoy hablando de un lado de lo que está ocurriendo. Entonces, pareciera que a nadie le importa eso. Total. Y por eso aquí hago homenaje con este pañuelo palestino en solidaridad con esas víctimas allá en Palestina. Volviendo al tema del cine, fíjate, hay una película basada también o inspirada en hechos reales de uno de mis directores preferidos o favoritos, que es Bernardo Bertolucci. Él hace esa película llamada El último emperador, basada en la vida de Puyi, que es el último emperador de China, de la dinastía Ming, que abdica a los 3 A los años, 3 años. porque bueno, murió Tahuachá, que era la emperatriz, él hereda la corona de la emperatriz Tahuachá, y Chiang Kai-shek, que es el fundador de lo que conocemos hoy como Ricardo República está de China. a tiro con el Este, chino. Entonces resulta bueno, que es el que hizo la separación entre Taiwán y China, territorio legítimamente de China, así como el Esequibo es un territorio legítimamente venezolano. Venezolano. El Esequibo es de Sí, Venezuela. así mismo es. Y por eso le digo al gobierno de China, bueno, miren, cierren filas con nosotros cerramos fila con ustedes. Hay que hacer una película de Taiwán Esequibo, es de ¿verdad? China y el Esequibo es venezolano. Sí. Pero bueno, en esa película, muy bien hecha, muy bien realizada, me encanta cómo está actuada. Hay una tergiversación, hay una gran tergiversación, hay una apología al personaje de Puyi dentro de la película y que no retrata exactamente ni cómo trataba a su esposa, que la maltrataba. O sea, si hay un caso digamos, de violencia de género en el mundo, en la historia, es de cómo él maltrataba a su esposa, a la emperatriz consorte. Por ejemplo, eso no está retratado en la película. En la película lo que vemos es a un tipo que fue malcriado, fue bueno, alguien de la alta nobleza, pero que después tuvo la resiliencia porque a través de la revolución china, él logra incorporarse a la sociedad y entonces tú finalmente terminas asumiendo que el tipo finalmente era un tipo buena gente. Ahora, Entonces, y no muestra la realidad. Además de la gran Mónica Bellucci, ¿qué otro biopic así te ha marcado que tú digas, cónchale, O película basada en más que Exactamente. biopic, una película basada en hechos reales. en hechos reales? Bueno, Es que hay muchísimas también. sí, o sea, hay muchas. o sea, He traído recurrentemente La vida de los otros. total. Tremenda película. Sí, es una película increíble. Además, la he traído recientemente, la busqué este año, hace unos 5 meses atrás, para verla de nuevo y hago eso en modo a reflexión. Porque ahí en esa película ocurre algo en torno a los poderes y la creación de tantos poderes, tantos cuerpos de seguridad, que se asemeja mucho a una ola de control que está sucediendo en Hispanoamérica. Vemos con la cantidad de fuerzas policiales que nacieron en los últimos 5 años en Brasil, igualmente en Colombia. Venezuela no se queda atrás. Entonces, yo la traje a capítulo porque dije, oye, esto sería bueno volver a revisarlo y ponerlo como en el ideario. La vi muchas veces. Y dije, porque es delicado ver cómo pasa la fuerza policial por encima del poder político
y toman el control completo de la ciudadanía. O sea, comienzan a pasar cosas que las personas que están en el poder, o en este caso los gobernantes, ya se escapa de sus manos. Aunque la vida de los otros está basada en una historia de la vida real, como en una dictadura, como fue lo que sucedió en Alemania, y todas estas realidades que conocemos a través de la historia, lo traje como para hacer una analogía de la realidad que estamos viviendo. Les recomiendo que las vean, muchachos. Por supuesto. Tremenda película. Acá, tremenda película. Comentarios sobre la vida de los otros, por favor. Sí, es importante porque es un juego entre el surgimiento de poderes policiales que pierden el dominio del control, más el control de las telecomunicaciones. Y ahorita nosotros tenemos ya, ¿desde cuándo existen los celulares? No sé cuánto tiempo. No, y hemos tenido también pues todo un fenómeno también, sobre todo al sur de América Latina en los últimos 10 años con el tema de las escuchas activas, todo lo que ha sido el lawfare también, fenómeno lawfare en Argentina especialmente, que han sido los casos... Todo lo oyen, todo lo ven. O sea, todo nosotros vivimos hoy día sin margen de privacidad. No existe la privacidad. Nada. Todo lo que recibes en el correo, las transacciones que haces, Todo eso se todos ve. lo ven. Y esa película, que aunque fue lanzada en el 2006, desde 1986 estuvo siendo alimentada, te lo muestra completamente. Cómo las comunicaciones te dejan desnudo en la calle. Sí, Y sí. que- ¿Cómo te exponen? Cómo te exponen. Y qué fino, pues, o qué rudo es ver cómo se mantiene hoy en día esa película. O sea, tú la pones ahorita al contexto actual de América Latina, los últimos 10 años, tú dices, sí, es caso Cristina, administración Mauricio Macri, o sea, todo el tema lawfare judicial fue por escuchas activas. Sí. O sea, si te pones a ver por allí. O sea, yo, la vida de los otros me traslada a esa gran mujer que es Cristina Fernández de Kirchner y decir, mira, o sea, es el caso de Cristina. Es lo que veo así como que más al Sí, y expone alcance. también muchas otras cosas. Es una peli muy completa porque la protagonista es víctima de los poderosos, es aplastada por la dictadura en ese momento, simplemente por ser mujer, por ser bella, por ser inteligente y talentosa. Un político se enamoró de ella y como ella no quiso tener más nada con él, entonces el tipo la aplasta, la desaparece al punto de acabar con todo su entorno. Ahora, asesinan a sus amigos, a su compañero de totalmente. vida. Ahora también partiendo de esas biopic, hablando de todo el tema femenino, el power femenino, que yo creo que cada día tenemos nosotras que irnos reivindicando pues muchísimo más de lo que lo estamos haciendo, porque lo estamos haciendo. Bueno, todo el tema de lo que han sido los movimientos feministas también llevados al cine, caso de las adaptaciones de Mujercitas, todo el fenómeno que si bien no es una biopic, pero te toca todo el tema de estereotipos hacia las mujeres, que fue todo el fenómeno de Barbie, por ejemplo. que Tampoco he dice- visto a Barbie. Ni me Vela. da... Mira, yo estaba igual que tú hasta que dije, porque yo tengo una imagen muy, y lo comentaba en otro episodio del podcast, yo no jugué con muñecas, por ejemplo. A mí me fastidiaba jugar con muñecas porque tuve una mamá maravillosa que me decía, no, esto es una Barbie en la vida, ninguna mujer es rubia con las lolas así y el culo así. Yo todavía tengo Barbie. O sea, por ejemplo, pero claro, entonces, por supuesto, uno cuando está niña tienes todo el fenómeno de las Barbie, que hay que jugar con las Barbie, no es que mi mamá decía, ok, vamos con el fenómeno de las Barbie, pero vamos a buscarle una Barbie didáctica, pues. Entonces, eran Barbies escritoras, Barbie no sé qué, Barbie tal. Entonces, el tema de Barbie y con la película, eso sí se lo rescato, que a pesar que es un marketing brutal para Mattel y todo eso, es ver cómo las niñas juegan a través de las Barbie. Y sí te sientes identificada, de una u otra manera. O sea, como te digo, yo no tuve, por lo menos en la niñez, un tema de jugar con las Barbies, pero digo, sí está marcado Barbie. O sea, por algún lado estuvo Bueno, todo el fenómeno de las Barbie. Es poco el cine, o al menos al que yo he tenido acceso o al que he llegado, es poco el cine que he visto que no estereotipe a la mujer o que no se trate de películas de hechos reales, por ejemplo, donde sea lo que se exponga sea la pedofilia, por ejemplo, Por como ejemplo. Lolita, que es impactante, Exactamente. Sí. que tú dices, wow. Exactamente. Bueno, y ¿Qué? que en este caso viene de una obra literaria que, en definitiva, es una obra, es una oda a la pedofilia, ¿no? Exacto. Pero volviendo al tema de hoy, que
son las películas basadas en hechos reales. Fíjate, hay una película reciente de Martin Scorsese, que son Los Asesinos de la Luna, una película que retrata un episodio terrible de digamos, de la historia norteamericana, donde los indígenas o los pueblos originarios, los que sobrevivieron a la barbarie y a la masacre que hicieron los pueblos anglosajones colonizadores del territorio estadounidense, fíjate, a ellos les quedaron unas reservas, unos territorios que son reservas, Así que es. incluso son territorios que no tenían ni la suficiente riego, ni la suficiente tierras fértiles, prácticamente le dejaron unas reservas de desierto. Pero resulta que cuando surge el boom petrolero, esas son tierras ricas en petróleo y estos indígenas se convirtieron en los más millonarios de los Estados Unidos, y la película lo que muestra es cómo un grupo de blancos, porque ahí está protagonizado en este caso por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio magistralmente, le quitan a los indígenas su propiedad y territorio matándolos. Hablábamos Hay también una nueva tras masacre cámaras. con ellos de otra forma, ¿no? Exactamente. Y hablábamos también tras cámaras de otra biopic, que es 12 años de esclavitud, por ejemplo. Claro, Increíble. es increíble, o sea, es una gran maravillosa. película, maravillosa en todos en todos los sentidos, actuaciones, fotografía, guión. Pero si hay algo también, obviamente, o sea, la película se centra en el esclavo interpretado por una actuación magistral de Chiwetel Ejiofor. Me perdoné en inglés, Guacho se quedó chiquito como mi inglés, pero para mí la actuación central de esa película es Lupita Nyong'o, por ejemplo. ¿Por Y qué? ¿Por qué? Cuéntanos. para mí, bueno, una de las escenas más rudas para mí es cuando le están dando los latigazos. No pude ver esa escena más nunca. Y es ver también cómo el director te lleva a esa imagen de las mujeres maltratadas, las mujeres esclavas que no se ven, que no se han visto. Son pocas las películas. Se habla de los hombres esclavos, pero no de los sufrimientos de las mujeres esclavas, por ejemplo. No, y que las mujeres esclavas, además de ser torturadas de esa manera, eran abusadas sexualmente desde Además, niñas. por O sea, todo. una cosa terrible porque es lo más invisibilizado. O sea, uno ve, por Totalmente. ejemplo, aquella serie basada en el libro de Alex Haley, Raíces, que hicieron luego, la hicieron por 12 capítulos. Lo que menos ves es retratado el maltrato de la mujer. O sea, tú ves, bueno, sí, a la mujer la maltratan, pero pareciera que más maltrataran al hombre. Hasta allí es como machista la cosa, ¿no? Ya nos queda poco tiempo, nos quedan unos minutos para cerrar esta edición. Quisiera que nos hablaras un poco más de esas otras películas basadas en hechos reales que te gustan. Voy a hacer un plus aquí, voy a ser disruptiva, porque no es necesariamente... Se permite todo, tranquila. No es necesariamente Eso es parte de una tu película. personalidad. Sí, cine, en esta ola de la televisión streaming, y recomiendo que la vean, todos tienen que verla, ¿ok? La serie de Las Criadas es un extracto del libro de Las Criadas, se llama The Handmaid's Tale. Es una producción, está en Netflix, no está en Netflix, mentira, está Paramount. en Paramount. En En Paramount. Que la duda si era Y es, Amazon, y es o una Amazon. producción que todos tenemos que verla porque te pone sobre la mesa la realidad. O sea, es una apología de nuestro futuro inmediato. Sí, es una distopía patriarcal. Sí, Totalmente. esta serie es una apología de nuestro futuro inmediato. Yo siento que algo así surge, además enfoca mucha fuerza en el tema Venezuela, Hispanoamérica como colonia y la imposición de el nuevo orden mundial en el norte, impulsado por los israelitas. Y si no se parece, bueno, Como que va a Bueno, asimilar más cualquier que- parecido con más la que- realidad. Es pura más que por los coincidencia. israelitas, por los sionistas, para, por, digamos, por los Exactamente. sionistas, para hablar correcto. una diferencia. Una cosa son los judíos, los Correcto, por los israelitas, los sionistas. hebreos, y otra cosa es el sionismo. Incluso no hace falta ser judío ni hebreo para ser sionista. De acuerdo. Así es. Hay hasta, y lo voy a decir así, hay hasta negros Sí. que son sionistas. Así es. Entonces, Cierto. bueno, Obama es un negro sionista. Allí, por entonces, ejemplo. esta serie te muestra,
tiene ya 5 años, ya lleva 6 temporadas. Y cuando yo la comencé a ver hace 5 años, comenzaba en el año 2021 el relato de esa historia. Y es impresionante porque es el nuevo orden mundial tomando poder a través de la religión. Le dan un golpe de Estado al Congreso de Estados Unidos, avanzan con altísima tecnología militar y todo se basa en lo que estamos viviendo ahora. Hoy día Y que hubo una pandemia que Hoy llevó a esa sociedad. Sí, hubo una pandemia y una serie de decisiones que tomamos los humanos, que lo estamos viviendo justo en este momento. Estamos en una crisis de reproducción. Prácticamente no nacen niños varones. El 70% de la población mundial es mujeres. Somos mujeres femeninas. El 30% es masculina, aunque sigue siendo quien domina el poder. Estamos enfrentando una crisis de reproducción producto del Botox, del ácido hialurónico y un montón de productos De la estéticos. acidificación de los suelos. De la acidificación de los suelos, de la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este nuevo orden mundial los obliga a la necesidad de reproducir y comienzan a hacer ejércitos de mujeres que dominan y esclavizan y son violadas por los comandantes para poder volver a equilibrar. Las convierten en objetos. Las convierten en objetos, al volver a equilibrar. Además está basada en la novela de, para mí, una de las mejores escritoras de la historia, que es Margaret Atwood. Sí. Además, Margaret Atwood tiene algo muy particular. Agarra una distopía o agarra cualquier escenario de ciencia ficción, pero lo que está retratando es la realidad. Es la actual. realidad. Y con recomendaciones cinéfilas, lamentablemente, pues el tiempo se nos quedó corto, pero con recomendaciones cinéfilas nos vamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Unas últimas palabras, Dale Evelyn, unas últimas palabras para el podcast. la audiencia de Entre Películas. Bueno, sigan. ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes? Entre Yo Películas. estoy aquí de invitada. Podcast, No, y vas a decir las tuyas también. tanto en YouTube como en TikTok y también en Instagram. Así es, las tuyas, Evelyn. Yo soy Evelyn Bastidas. En Instagram me encuentran como @ladamadelagave. En X, que ahora es Twitter, @EvelynBastidasM. Así es, bueno, por acá, @Mariana Yepes a través de Instagram. Será hasta una próxima ocasión. Recuerden, Entre Películas, tu podcast favorito dedicado a los análisis más importantes del séptimo Abran la arte. mente para que les crezca el Así corazón. Así es. mismo es. Chao, Y chao. ya saben, recuerden, el Esequibo es de Venezuela. Así es. El Esequibo El es de sol de Venezuela. Venezuela nace en el Esequibo. Y viva Palestina libre. Así es. Chao, chao.